Listo. ¿Ya? Bueno, Sí, señor. para los que ya se conectaron, que son todavía, todos son de la casa, pero ustedes son como de la familia, este va con mucho cariño para ustedes. Muy bien. Buenas tardes a todos. Ya hay varias personas conectadas, a pesar de que hoy juega un partido importante la selección Colombia contra el seleccionado de la hermana República de Venezuela. Aquí estamos conectados los que, yo sé que a muchos les gusta el fútbol, sé que a muchos les interesa saber cómo va el partido, pero admiro su capacidad de sacrificio en estar en este conversatorio. Muchas gracias por estar acá. Yo lo único que quiero es, primero que todo, darles las gracias a todos. A Carlos Aristíez, que es tan fiel con nosotros, a Isabel, ni se diga, a Carlos Eduardo Díaz, que es mi socio, su apoyo en esta quijotada, en esta locura que nos metimos hace ya más de un año y medio de hacer este programa de televisión, porque esto ya se volvió un programa de televisión. Y hacer comunidad, encontrarnos como amigos, sin egos, sin arrogancia, con la humildad que debe tener el saber y la sabiduría que nos acompaña, es para construir un mundo, para construir país, para construir aldea global. Yo lo único que tengo es agradecimiento con todos ustedes y nada, es celebrar que hoy este legado que nos inventamos hace 18 años, que es Zona Segura, que es hoy la casa de todos ustedes, cumple 18 años. Y para mí es un orgullo y un honor haber traído la empresa junto con mis socios, desde luego, y junto con ustedes, como nuestros amigos y consultores, muchos de ustedes consultores de procesos de consultoría que tenemos nosotros en algunas empresas y que nos acompañan también en el tema de software y en el tema de formación. Hasta este punto, traer a Zona Segura para nosotros ha sido un esfuerzo de Quijotes, pero también ha sido la carga menos pesada con su compañía. Yo hoy, que también estoy de cumpleaños, los voy a dejar con Carlos Eduardo Díaz y con Carlos Mauricio Moreno para que hagan la conversación. Yo voy a estar de asistente y no voy a hablar más. Les quiero contar que ya tenemos la agenda para todo el mes de julio y todo el mes de agosto de conversatorios. Vamos a hablar sobre vacunación, vamos a hablar sobre
resiliencia organizacional nuevamente. Vamos a hablar sobre coberturas de seguros de riesgos emergentes. Vamos a hablar de nuestra hermana República de Perú, con Aristides incluso y con Jorge Bernardosa, que son dos grandes amigos nuestros, cuando se avance en ese proceso de definición de la presidencia de la República. Nos interesa a todos, porque todos somos hermanos y somos unidos en la comunidad andina de naciones. Eh, Vamos a hablar sobre muchos otros temas. Vamos a hablar sobre por qué, cómo comprender una reforma tributaria. Vamos a hablar de eso, sin política, solo vamos a hablar desde la técnica. ¿Por qué y cómo se hacen las reformas tributarias? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del contrato social, de cómo nuestros países y nuestras democracias están hoy abocadas a repensar nuestros países y el nuevo contrato social. Y eso también nos incumbe a todos los que trabajamos en el mundo de riesgos. Yo no quiero quitar más tiempo del escaso que ya tiene este programa. Nuevamente, felicitaciones a Zona Segura, a todos ustedes por la paciencia. Está Hernán Avendaño, con quien vamos a conversar próximamente. Está Janer Andrés Cañas. Oh, hay mucha gente conectada. Está el licenciado Jorge Martínez desde la hermana República de Argentina. Está Sandy Ramírez. No, hay mucha gente conectada. Entonces, Carlos y Carlos Mauricio, este espacio es de ustedes. Muchas gracias y espero verlos dentro de 8 días entonces. Gracias, Carlos. Entiendo y comparto la emotividad tuya. Qué bonito, de verdad, poder compartir y celebrar en la compañía de ustedes, que son los que han ayudado, como decía Carlos, a construir esta comunidad de conocimiento y a venir trasegando en este cuento de la transferencia de conocimiento alrededor del tema de gestión de riesgos, de continuidad de negocio, de sostenibilidad, de perdurabilidad de las organizaciones. Entonces, nada más que darle gracias primero a Dios y luego a todos los que a lo largo de estos años han permitido construir e invitarlos también a que sigan ayudándonos a construir, porque esto es de todos y lejos de pretender transferir nuestros conocimientos propios, lo que hacemos es aprender muchísimo de todos ustedes y llevar esa velita a los demás que se suman a estos ejercicios. Pues hoy yo no supe claramente si es que Carlos Vanegas se iba a celebrar desde ya su cumpleaños más que merecido. Entonces nos entrega la bandera hoy a Carlos Mauricio y a mí para conversar de un tema que va muy de la mano con las actividades propias y los roles que todos hemos vivido o que hemos compartido desde la academia, desde los ejercicios profesionales y entonces poder juntar o cerrar más, perdón, tratar de cerrar esa brecha o entender que lejos de la divergencia deberían converger, y creo que hacia allá va más el camino entre el rol de la auditoría interna y el rol de la gestión de riesgos y de esa verificación operativa y la auditoría de riesgos. Ese es el tema que hoy nos ocupa y que queremos compartir, desde luego, con las opiniones de ustedes y sus aportes valiosos, porque ahí es donde está el enriquecimiento del conocimiento. Carlos Mauricio, pues ustedes lo conocen, ha sido un miembro muy asiduo de esta película y de años anteriores hemos tenido la oportunidad de compartir en ejercicios profesionales. Y entonces aquí sí que con todo el respeto aplica el dicho nuestro de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, ¿tú sabes más? No, el experto sos vos. Entonces nada, Carlos Mauricio, bienvenido y bienvenidos gracias. Todos. Muchísimas gracias, Carlos. Qué rico estar hoy en esta fecha tan especial por el cumpleaños de Zona Segura y el cumpleaños de Carlos Vanegas, ¿cierto? Un reto, nos están acompañando ya más de 20 personas que le estamos
a pesar del partido. Ese reto no lo teníamos en la agenda, pero vamos a ver cómo nos va. Y como tú bien lo dices, la idea es cada vez esto convertirlo más en un conversatorio. Queremos que ustedes levanten la mano, piden la palabra o nos escriban en el chat y escuchar sus opiniones, porque esto es una construcción, esto no es una ciencia exacta, la gestión de riesgos no es algo que ya esté terminado de inventar, ¿cierto? Es un tema que todos los días aprendemos. Vemos, pues la pandemia sí que nos lo demostró que no estábamos preparados todavía en el tema de gestión de riesgos. El tema de cyber se está volviendo un tema muy fuerte. Entonces, siempre habrá cosas nuevas, siempre habrá nuevas experiencias, siempre habrá casos de los cuales tendremos que hacer autopsias y aprender de ellos y entre todos construir. Entonces, más que bienvenidos para conversar sobre el tema que nos trae hoy. Y como para empezar, yo lo digo siempre cuando tengo que presentarme, que la gestión, hay dos como grandes fuentes de los que trabajamos en gestión de riesgos. Una fuente es los que venimos, que es mi caso, del brazo de seguros, donde siempre pensamos es en cómo podemos transferir riesgos, prevención y cómo transfiero riesgos. Y ahí somos muchísimos los que venimos de esa parte de la gestión de riesgos, pero de un momento a otro yo empecé a ver que teníamos unos hermanitos, ¿cierto? O primos, como lo quieren llamar, que eran las personas que se habían formado en gestión de riesgos en, en firmas o en empresas de auditoría o en las áreas de control interno, que también hablaban de gestión de riesgos, también hablaban de matrices y hablábamos de cosas parecidas o similares, pero que resulta que no nos hablábamos, no nos conocíamos. Íbamos como por un lado iban el tema de seguros, por el otro lado el tema de auditoría y control. Y por eso cuando estábamos preparando este conversatorio, pues Carlos es contador, ¿cierto? Yo soy administrador, entonces como que cada uno representa esas dos líneas de trabajo que afortunadamente, ¿cierto? Y desde las mismas normas, y lo vamos a conversar en el transcurso de esta charla, pues nos hemos venido acercando. Pero es una realidad que hace 15 años el de seguros no se hablaba con auditoría ni por error, ¿cierto? De pronto en el ascensor, pero como que un tema que fuera propio de la función, pues no. Es más, el auditor estaba por allá encerrado y cada vez nos estamos dando cuenta que ese auditor debe ser más proactivo y debe estar mucho más cerca de la operación. Y nos tenemos que empezar a acercar la gestión de riesgos que hace el riesgo operacional o que hace el riesgo de salud y seguridad, ¿cierto? Con esos riesgos que también ve el auditor para empezar a estar todos enfocados hacia el mismo lado, remando todos la barca hacia el mismo objetivo y no como desafortunadamente todavía hay empresas que sufren de que están, en vez de colaborando, están chocando permanentemente. Carlos, en ese escenario y ese transcurrir de las últimas décadas, normalmente ese modelo tradicional de auditoría se aleja de lo que acabas de mencionar, de esa necesidad de que haya convergencia. ¿Cómo ves tú ese modelo? ¿Cómo refleja esa realidad, este modelo de las tres líneas? Que me parece Mira, que identifica y deja ver muy claramente la ruta del deber ser en las organizaciones. Mira, a mí cuando yo conocí la primera vez el modelo de las tres líneas, me enamoré de él, ¿cierto? Pero ya hoy en día, con el nuevo modelo, acuérdense que el modelo cambió en julio del año pasado, ¿cierto? Y un cambio tan sutil como decir, el modelo anterior se llamaba las tres líneas de defensa,
¿cierto? Y ahora dijeron, no, es el modelo de las 3 líneas, ¿cierto? Y uno decía, no, pues ¿para qué le quitaron? Y es más, a mí me costó mucho trabajo quitarle el apellido, el de defensa, porque uno ya lo tenía, lo decía de corrido, ¿cierto? Pero tiene un fondo gigantesco porque es que si ya está de defensa, pues ya estás hablando de un enemigo, ¿cierto? ¿Y quién es el enemigo? El del lado, el de arriba, el de atrás, el auditor, ¿cierto? Entonces, ya de entrada no estás en un ambiente de colaboración, ¿cierto? Pero adicionalmente, ese modelo de las 3 líneas, donde cambia de la versión del 2003 a la versión del 2020 de un rol de funciones, ¿cierto? Anteriormente se hablaba, esta es la función de la primera línea, esta es la función de la segunda línea y esta es la función de la tercera línea, que es algo específico y mesurable a un tema de cuáles son los roles que tiene que cumplir la primera línea, la segunda línea y la tercera línea. Y el rol va más allá de la función y lo que hace es buscar cómo ayudo al objetivo, ¿cierto? Pero en la medida que hay que tener las 3 líneas, me parece espectacular, pero sin que sean silos. Y por eso el modelo del 2020, pues el del 2013 tenía relaciones verticales, ¿cierto? Con la alta dirección y con el consejo o la junta directiva, pero el modelo del 2020 ya dice, oiga, las relaciones no solo son verticales, también tienen que ser horizontales, porque hay un tema de colaboración, hay un tema de coordinación de todas las funciones para lograr el objetivo común que es sacar adelante la empresa, ¿cierto? No pueden haber objetivos que se contrapongan, no deben haber objetivos que lo que hagan es entorpecer la función de uno por sacar la función del otro, sino todos tenemos que estar coordinados. Las áreas de producción y ventas, pues es el corazón de la empresa, ¿sí? Es a quien nos debemos dedicar, ¿cierto? Las áreas de administración o de staff o de back, ¿sí? Tenemos que apoyar esas áreas y el área de control interno y auditoría tiene que asegurarse que lo que está planteado se esté cumpliendo, pero no buscando culpables o no siempre buscando culpables, ¿cierto? Puede que encuentren errores, pueden que encuentren problemas, pero no es el objetivo. El objetivo de un área de auditoría tiene que ser, ojalá, encontrar oportunidades y encontrar todas las cosas buenas que se están haciendo y ayudar y propender por una mejora continua. Pero, y para nadie es un secreto, un informe de auditoría sin hallazgos, pues hace 10 años se veía muy feo, ¿cierto? Como que o no hizo nada o algo sucedió raro, pero ¿cómo así que no encontró ningún hallazgo? Ya a la misma vez el auditor se veía retado o se veía en la obligación de buscar algo, ¿cierto? Y como que se premiaba el buen auditor, el que encontraba, el que ponía muchos hallazgos, y entonces era la discusión y la pelea entre el área de auditoría y el área operativa o el área administrativa de si era relevante o no era relevante el hallazgo, si se estaba incumpliendo o en sí el proceso, pero había o no había riesgo, cuál era, como digo, la materialidad del mismo. Entonces, se ha venido migrando a un proceso de mucho más colaboración entre las partes y arranca desde la misma planeación. Era extraño que a un auditor le contaran cuáles eran los planes y los objetivos de la empresa, ¿cierto? Y entonces muchas veces hacían auditorías y hacían pruebas y no tenían claro ni para dónde se iba. Cuando yo ya incluyo, ¿cierto?, al área de auditoría en la parte de planeación, no para volverla, porque ese era también uno de los eh, sofismas que teníamos. Ah, no, es que la auditoría no puede participar porque se vuelve juez y parte. Y pues yo no estoy,
el auditor no está en la toma de las decisiones, pero sí debe saber para dónde va la empresa, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se espera? Cada área, ¿qué es lo que está aportando para el objetivo? Entonces, en resumen, Carlos, yo sí creo que el tema de las 3 líneas nos ha ayudado mucho. Hay que difundirlo porque la gente no lo conoce, ¿cierto? Hay que decirle que esta es la nueva forma de integrarse a las diferentes áreas de la compañía, la primera, la segunda y la tercera línea, todos buscando y remando hacia el mismo lugar. Muy válido, quizá porque históricamente esos roles de los que tú hablabas hace un instante, el papel de la auditoría fue formándose como una suerte de fiscal de una actividad de investigación y policía. Yo que he tenido la fortuna de estar como en los 3 escenarios, sí, antes, y creo que lo veíamos en el coaching de riesgos que terminamos, cuando Jair nos acompañaba desde ese concepto y hablaba de un tema de asustoría, más que de auditoría, pues llevándolo más al campo de las auditorías de los sistemas de gestión. Pero cuando hace unas décadas, ese era más o menos el ejercicio de cuando un auditor o su equipo de auditoría interna llegaban a cualquier área de la compañía, era más o menos como estar en manos de la fiscalía, porque incluso se llegaba hasta atropellar al mismo personal de una organización. Habían algunos bárbaros que te decían, deje las llaves de su escritorio y retírese. Y eso no es, y no hace mucho, pues han venido cambiando las cosas, pero hace 3 décadas todavía había personajes, pero me parece que es una conceptualización muy de todos los participantes en los roles que se han entregado, porque hoy todo este trabajo va encaminado a agregar valor y ayudar a quienes toman decisiones a tener la información veraz y adecuada para justamente tomar esas decisiones. Porque quienes dirigen las organizaciones, léanse una gerencia, una dirección ejecutiva o un consejo de administración, necesita definitivamente tener una muy buena calidad de la información y de lo que está pasando en la organización. Entonces hace como contravía el buscar que un auditor o solamente mire con un espejo retrovisor, que también considero que ha sido una de las dificultades de los roles de la auditoría interna, trabajar sobre hechos pasados y encima pretender tener un informe, dependiendo a veces, creo que Isabel lo mencionaba hace unos instantes, dependiendo a veces de la conveniencia para una dirección frente a una junta directiva, frente a una asamblea de accionistas. Entonces también ha sido un poco ese es el rol que ha tenido que vivir el auditor interno. Caso contrario, el tema de gestión de riesgos me parece que ha venido trabajando un poco más en ese tema del mundo ideal de la prevención, en donde creo que deberían estar juntos los diferentes actores. Por eso esa parte que mencionas y destacas de las 3 líneas me parece también fundamental, porque unos, otros y otros debemos juntarnos para agregar valor y ayudar a que realmente la estructura y participar, si bien es cierto, de pronto no tomar decisiones, porque no es el rol, pero sí participar en la construcción de una planeación, de mirar los riesgos que pueden echar por el piso una muy buena planeación. Y creo que ese es como el ejercicio puntual. Por eso también estoy completamente de acuerdo contigo en el tema de las 3 líneas que lleva a que los diferentes actores miren con juicio su rol y su responsabilidad de agregar valor. Pero, y agrego que cuando esa división es tan fuerte, pues las personas cumplen los procedimientos por coacción, porque no quiere, porque esto es un ciclo perverso.
si yo tengo una buena idea o una forma de cómo mejorar un proceso y no hay una forma adecuada de administración del cambio y alguien tiene la iniciativa de mejorar el proceso, pero no lo hizo conforme a lo que, no cambió el manual y llega a auditoría y le dice, no señor, es que yo no le estoy preguntando si lo que usted está haciendo está bien, regular o mal, yo le estoy diciendo es que no cumplió el procedimiento que estaba establecido. Y el procedimiento que puede estar haciendo puede ser mucho mejor, puede ser, le puede estar dando muchos réditos a la empresa, le puede estar facilitando el trabajo, puede haber mejorado lo que nos interesa, que es la gestión de riesgos, es decir, se puede haber reducido el riesgo, pero por esa falta de coordinación entre las áreas y ese auditor que también, entre comillas, miope, se queda en simplemente el quehacer, el que tiene, lo que está en el manual, pues llega y coloca una anotación o coloca una, si estuviéramos en un sistema de gestión, una no conformidad, pero no va más allá. Pero también el auditor, siempre la auditoría tiene que confrontar una realidad con un deber ser. Pero en vez de colocar eso como una no conformidad, podría colocarla como que, oiga, aunque no está cumpliendo esto, este nuevo procedimiento fue evaluado y reemplaza el anterior. ¿Cierto? Hay que trabajar, pero es un tema de estar todos enfocados hacia realmente quién es dónde está el problema y quién es el enemigo o de quién nos tenemos que proteger, que es del riesgo, ¿cierto? No es protegernos del otro. Pero entonces muchas veces, como les digo, la gente cumplía los procedimientos sabiendo que habían formas de hacerlos de otra forma, con menores costos o con menores riesgos o con mayor seguridad, pero es que ya a un compañero le pusieron o lo despidieron porque no cumplió el procedimiento, entonces yo mejor no lo hago. Entonces es un tema que tiene que ser de la cultura, y aquí pesa muchísimo algo en lo cual tenemos que trabajar, es que es una cultura de gestión de riesgos, de administración basada en riesgos, para poder tener una auditoría basada en riesgos. Pero si yo tengo una administración por silos, pues el auditor no le puedo pedir que la auditoría sea basada en riesgos, porque la base de la empresa está en otra sintonía. Entonces, es un tema que no es culpa del auditor, no es culpa de los auditores, ni control interno, ni es culpa de solamente la empresa, es un proceso. Era la administración de vieja data, la administración jerárquica, ¿cierto? Que ha venido migrando a pasos agigantados. Digamos, me ha dado mucho gusto como algo que se está poniendo hoy en día, no digamos de moda, sino es una nueva forma de administración, que son las metodologías ágiles. Yo cuando escuché la primera vez de metodologías ágiles aplicadas a auditoría, yo dije, ¿cómo así? Y ya veo auditores hablando de metodologías ágiles, donde el tema es rápido, conversado, entregas tempranas, ¿cierto? Flexibilidad, resultados cada semana, y no la auditoría acartonada de que voy a hacer una auditoría que se demora un mes y yo me voy y se demora 2 meses en que llegue el informe y el informe llega de sorpresa. Entonces va cambiando muchísimo y tenemos que acercarnos las áreas de riesgos a esas áreas de auditoría. En ese mismo sentido, Carlos Mauricio, ¿cómo ves tú esa migración? Antes, y en la auditoría basada en riesgos, los mapas de riesgos que antes se utilizaban en la auditoría o están más distantes o son más cercanos a los que se construyen en la gestión de riesgos propiamente. ¿Cómo ves tú que Es que camino? el error es que haya dos mapas de riesgos. Es que ahí, esa es la base. Auditoría mantenía sus matrices de riesgos, sus mapas, ¿cierto? Y el área operativa mantenía otras matrices, ¿cierto? Otros esquemas
de medición. Y pues yo lo que necesito es precisamente que se hablen, porque en la medida que se hablen y el de operaciones entiende el rol de auditoría y el de auditoría entiende el rol de operaciones, ¿cierto? Y qué es lo que buscan, pues está perfectamente claro para dónde tienen que ir. Pero si cada uno tiene su mapa de riesgos, pues eso es lo que tiene que cumplir, ese es su manual, ¿cierto? Si a mí me dicen que yo tengo que ir a Santa Marta desde Bogotá, ¿cierto? Y digo, bueno, listo, entonces voy a arrancar para Santa Marta, pues resulta que para irme para Santa Marta yo me puedo ir por Tunja, Bucaramanga, o me puedo ir por Honda, Magdalena Medio, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Teóricamente voy a llegar a Santa Marta, pero el auditor bajo un mapa de riesgos, yo como operación bajo otro mapa de riesgos, y no nos vamos a encontrar y vamos a discutir. Estás con... Gracias, sí. Es que me toca manejar el sonido ambiente por los que están viendo el partido al otro lado. Pero al final podríamos pensar en que de manera optimista se va caminando a tener una sola matriz de riesgos. Nos estamos acercando cada vez y a pasos agigantados. Porque es que si no, les voy a compartir un video que es un clásico, ¿cierto? Pero que nos muestra qué es lo que nos sucede con muchas veces con esos hilos que existen entre la operación, ¿cierto? Y la auditoría. No me voy a poner a cuadrar el sonido. Lo importante es la imagen, ¿cierto? Es una recreación de un paso fronterizo hace mucho tiempo. Permítame un momentico. Es un clásico, no sé si todos ya lo han visto, pero para mí es la mejor muestra. Eso es lo que nos sucede muchas oportunidades con la auditoría y la gestión de riesgos, ¿cierto? Que simplemente siguen sus procedimientos. En este caso hay que revisar la mercancía o la carga que lleve la carreta, ¿cierto? Para evitar contrabando o paso de un lado para otro. Y pues vimos cómo el caballo era completamente falso, ¿cierto? Entonces, creo que eso nos muestra que a veces tenemos áreas de auditoría que están buscando donde no está el problema. Muy válido el ejemplo, muy válido el video, Carlos Mauricio. ¿Alguien hasta este momento quiere participar, aportar su experiencia, aportar alguna observación hacia lo que hemos avanzado en esta charla? O controvertir, se vale. Creo que todos se fueron a ver el partido. Yo creo que hasta Jan, con sobradas razones, que es venezolano, debe estar viendo el partido. Hay una mano levantada. Hanna levantó la mano. Adelante. Yo no veo desde aquí la mano levantada. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Buenas tardes. Sí, señor. Ahora. Bienvenido. Muchas gracias. Una pequeña anotación con lo que mencionaban ahorita, o me pareció llamativo ese tema de que se construían muchas matrices. A veces hay muchas organizaciones que crean matrices para todo. Y ahora, pues, llegué a pensar esa asociación que vienen ahora las organizaciones con implementación de SAGRILAF, de SARLAF, que también manejan un tema de matrices, que sería bueno como que las organizaciones sepan de que todo debería estar
integrado y que no debería salirse de ese mismo esquema que ya tienen las organizaciones. Entonces, que no será necesario que se creen matrices que vayan completamente aparte o con un direccionamiento completamente diferente a los que tiene la organización o los que ya vienen administrando un área de control interno o un área de auditoría. Es una pequeña una anotación que con ese tema que mencionaron ahorita, pues me llama mucho la atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy importante lo que acabas de decir, y yo pongo el ejemplo con lo que sucedía anteriormente con los sistemas de gestión, con un ISO 9001, un ISO 14001, lo que era anteriormente OSAS 18000, que ahora es ISO 45001, donde cada uno manejaba un lenguaje, una forma, un procedimiento diferente, que muchas veces entonces las áreas de la primera línea tenían que atender la auditoría o la visita o lo que fuera del sistema de 9001 pues de calidad, de ambiente, de salud y seguridad. Y en el 2012, el mismo ISO dijo, no, espérese un momentico, generemos la estructura de alto nivel de forma tal que tengan la misma estructura y haya una facilidad para esa integración de los sistemas. Eso mismo deberían entenderlo las empresas, que hay que hacerlo, que ahorita que con todo lo que sale de procedimientos de gestión de riesgos, de SARO, SARLASA, GRILAB y esto, pues no pueden ser independientes y hay que construir sobre lo que ya existe, complementar y ver de qué forma lo puedo hacer de una forma más integral, porque si no voy a tener el mismo proceso varias veces. Me sucedió hoy estaba llenando una solicitud de un seguro y resulta que alguien dijo con cierta razón, ustedes saben que para los seguros hay que llenar un documento de conocimiento del cliente y que es para un tema de SARLAF, ¿cierto? Me imagino que alguien en esa aseguradora dijo, oiga, en vez de tener un documento de conocimiento del cliente y una solicitud de seguro, unamos los dos, ¿cierto? Uno diría, ok, qué bueno, están integrando. Pero resulta que no se entraron en el trabajo de leerse los dos documentos y habían preguntas. Se notaba claramente que la primera página era de conocimiento del cliente y todo lo que tenía que ver con SARLAF. Y después de la primera página, aunque lo mostraban como si fuera el mismo documento, ¿cierto? Esa segunda página era toda la parte del seguro como tal y preguntaban mucha información de la que ya estaba en el primero. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Ahí no trataron de integrar, pero no lo integraron adecuadamente, sino que sencillamente lo que hicieron fue, más que integrar, fue sumar y quedaron temas traslapados. Había esa solicitud que era de 3 hojas, estoy casi seguro que se podía reducir a 2 si realmente organizaran la información o las áreas supieran, ok, listo, tales datos sé que están al principio y que me sirven a mí desde el segundo proceso, o al revés, el primer proceso sabe que puede en la misma solicitud de seguro buscar lo que le falta, pero no simplemente cada uno preguntar lo que quiere, que se vuelve preguntarlo 2 veces. Entonces ese es un ejemplo de cómo a veces tratamos de integrar, ¿cierto? Pero no se hace realmente un análisis de esa integración, sino simplemente como que sumamos, como que en vez de que sea un rompecabezas que case perfectamente, hacemos ahí un empalme y lo que no case, pues lo metemos ahí a la fuerza. Y lo mismo sucede con los sistemas, con lo que tú comentabas ahorita, Hanner, sobre todos estos nuevos sistemas. Entonces tenemos un BASC, tenemos COSO, tenemos SARO, tenemos SAGRILAF, tenemos todo el tema de compliance, tenemos todo el tema de legal, ¿cierto? Y como que tratamos, a veces esas mismas matrices lo que hacen es sumar y sumar y sumar y sumar a la matriz y de pronto no sabe, oiga, espérese un momentico, este riesgo de la línea 146 pues ya está contenido en el de la línea 14.
y podemos manejarlo de una forma integral, ¿cierto? Y analizarlo y controlarlo para las dos áreas interesadas. No, cada uno quiere manejar su pedazo. Muy bien. Mencionabas un número plural de sistemas de gestión, de modelos, y realmente si no se tiene el cuidado, van a construir una torre de Babel que no va a permitir cumplir el objetivo primordial, porque entonces se van volviendo unas islas y se van volviendo cada uno de los gestores en su especialidad una matriz, como decía Jader, para cada uno de los sistemas, y al final quienes toman las decisiones, que es el objetivo de ayudar a quienes toman las decisiones a tener la información de calidad, pues no pueden tener unificada esa información. En ese orden de ideas, Carlos Mauricio, sé que lo has caminado mucho. ¿Cómo ves tú ese modelo COSO versus el modelo de ISO 31000, que define o que tiene marcado el tema de auditoría interna por una parte y de gestión de riesgos por la otra? Fíjate que, y lo mencionaba en la introducción, pues nos encontramos que COSO, que tiene raíces en el tema de auditoría y control interno, ¿cierto? Pues en el 2017 sacó COSO RM, COSO Enterprise Risk Management, donde diciendo, oiga, espera un momentico, es que la auditoría tiene que hacer gestión de riesgos, tiene que hablarse, ¿cierto? Y no todos los auditores lo entendieron como debería ser, ¿cierto? Y solo hasta ahora, 4 años después, es que están entendiendo que pues tenemos que remar hacia el mismo lado. Entonces, la ISO 31000 que trae gestión de riesgos, pero es que fíjate que otra cosa interesante de la ISO 31000 es que la ISO 31000 lo que hizo fue a ver, la gestión de riesgos no nace de la ISO 32000, ¿cierto? En la 9001, en la 14001, en la 45001, hay un capítulo de administración basado en riesgos, ¿cierto? Entonces cada vez va confluyendo más la parte normativa o la parte de guías, ¿cierto? A que tenemos que hacer gestión de riesgos, y COSO por su lado a través de sus diferentes normas también nos está diciendo, oiga, hay que hacer gestión de riesgos y hay que acercarnos, ¿cierto? Ahorita acaba de salir COSO Compliance, ¿cierto? Donde dice, oiga, venga, esto es integrado, esto hay que trabajarlo como un solo esquema. Acuérdense que COSO mostraba el cubo, ¿cierto? Y ahora se muestra más un proceso de cintas que se van intercalando para demostrar que todos estamos con el mismo objetivo, ¿cierto? E insisto, anteriormente se veía como que fueran enemigos, ¿cierto? Y yo desafortunadamente tuve que ver compañeros que sufrían cuando le llegaba la auditoría. Como tú lo decías, el caso ya extremo era ese que tú comentabas de, esto es una auditoría, deje las llaves y retírese, vamos a esculcarle todo. Pues puede que encuentre, y es una realidad, a través de auditorías se han encontrado hallazgos de fraudes importantes, ¿cierto? Pero, ¿me están escuchando? Sí. Sí. Pero también sabemos cuánto desgasta a la organización esas auditorías, y uno tiene que buscar siempre una relación costo-beneficio, y cuando la organización trabaja para la auditoría, para quedar bien en la auditoría, y no trabaja es para lograr el objetivo de la empresa, pues nos demuestra que hay una descoordinación entre la auditoría y el objetivo de la empresa, porque yo no puedo estar sirviendo a ambos, o estoy pendiente de los objetivos, o estoy pendiente de la auditoría. Si estoy pendiente de los objetivos y estoy cumpliendo lo que busca la compañía y estoy siguiendo los procedimientos, la auditoría teóricamente debería pasar sin ningún problema, y simplemente el informe de auditoría debería ser, oiga, está
las cosas las está haciendo bien y propender por áreas de mejora, que ese es también uno de los problemas que a veces tenemos con las áreas de auditoría, cuando un área encuentra que tiene un problema y llama a auditoría, a control interno, a comentarle el problema y a preguntarle que cómo cree que lo pudiera solucionar, qué controles pudiera implementar para evitar ese riesgo, y auditoría dice, no, yo me abstengo porque si no podría quedar en entredicho mi parcialidad. Y pues no, la auditoría puede ayudar al control, ¿cierto? Y lo que tiene que hacer la auditoría es verificar cuando sea el momento de hacer la auditoría que que ese control se está llevando, ese procedimiento se está llevando adecuadamente, pero porque haya sido parte de la decisión y la definición del control no hace que pierda de ninguna forma su objetividad. Es más, con su experiencia puede ayudar muchísimo a la organización a que los controles sean más efectivos y eficientes. Muy bien. Entendiendo que, y más lo que hemos vivido en estos últimos, ya no me acuerdo, año y medio, un poco menos, la definición de que cada vez el futuro se parece menos al pasado y que el éxito de la gestión de riesgos o de control está en el adecuado diseño de los controles, acordes con muchas variables que tienen que ver con una organización, con el contexto que hoy no es el mismo que hace año y medio para las organizaciones en el mundo. ¿Tú crees que aun cuando hay ya muchos métodos para calcularlas, o bueno, muchos no, varios métodos para calcular la eficacia y la eficiencia de los controles, la auditoría interna está distante de utilizar esos métodos o los vienen haciendo de manera adecuada? Es que no es, como tú bien lo dices, hay varios métodos. Entonces, lo primero tiene que haber un acuerdo de qué método vamos a utilizar. Y me voy a ir un poquito más para atrás antes de hablar de controles, ¿cierto? Si dentro de la organización no está claro cuál es el apetito y la tolerancia al riesgo, qué es aceptable y qué no es aceptable. Pues cuando uno habla de gestión de riesgos es lo primero que tiene que hablar con la organización, con la alta dirección, con el comité directivo, ¿cierto? ¿Cuál es el apetito del riesgo? ¿Cuál es su tolerancia al riesgo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista legal, en todos los aspectos, ¿cierto? Lo mismo sucede con los controles. Si yo un control digo que, no sé, que tiene ciertas características y con ellas me siento yo tranquilo, ¿cierto? Y creo que es suficiente. Pero para el área de auditoría piensa que un control que no sea automático, pues ya vale solo el 30% de la eficiencia y eficacia de ese control, pues ya empezamos a chocar. Entonces, lo primero no es que haya un método mejor que otro, no es que alguien lo aplique bien y el otro no lo aplique. Lo que nos tenemos que tener es de acuerdo en qué es lo que vamos a aplicar. No podemos tener diferentes, no puede el área operativa, la primera línea, o el área, la segunda línea, que son las áreas staff, las áreas de administración, establecer controles, establecer, ¿quién es? Jean Lucas, ya. Establecer controles y métodos cuantitativos de cómo medir esos controles, y que la auditoría tenga unos métodos diferentes, porque entonces ahí entra la discusión y nos quedamos en que si el hallazgo es relevante o no es relevante, ¿cierto? Si realmente hay riesgo o no hay riesgo, cuando realmente lo que tenemos que estar discutiendo es hacia dónde va la compañía.
Entonces, es más un tema de quién tiene las razones. Pongámonos de acuerdo. Lleguemos a un acuerdo de cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cuáles son cómo me va a medir y qué está bien? Entonces, no está mal que un control se le envíe a auditoría para que la auditoría dé su opinión del mismo y dé sus recomendaciones. Pero tampoco se vale, que a veces también sucede eso, que el auditor, debido a la importancia que tiene o a ese rol de policía o de fiscal que le hemos dado, pues aunque hay un proceso de planeación de la auditoría, llega una persona, no un área, una persona, ¿cierto? Y dice, no, es que no estoy de acuerdo. Espera un momentico, si nos pusimos de acuerdo y ya hicimos dentro del programa de auditoría que iba a ser de X forma, que estos son los controles dentro de los procesos, porque acuérdense que todo surge de los procesos. Dentro de los procesos establecimos cuáles eran los controles, ¿cierto? Las frecuencias, los entregables, los soportes, pues no puede, si llega un auditor y no está de acuerdo, pues se vale que no esté de acuerdo, pero se vale que no esté de acuerdo es, venga, construyamos y discutamos esta área de oportunidad y si hay área de mejora continua, pues apliquémosla, pero no simplemente que ese auditor entre en confrontación con el auditado, ¿cierto? Y se pierde el valor de la auditoría y pueden haber recomendaciones buenísimas. Es más, puede tener las razones, auditor. Puede que lo que su criterio sea más adecuado que todo lo que hizo todo lo que hicieron anteriormente, ¿cierto? Pero sépalo vender, sépalo mostrar, ¿cierto? Tanto al área de operativa como a sus pares e impleméntelo de aquí para adelante. Yo me acuerdo en un rol que tuve que desempeñar donde teníamos unas evaluaciones de seguridad que eran por puntajes, ¿cierto? Y se discutía, era el punto, entonces si había, no sé, cualquiera de los ítems que evaluábamos tenía 4 puntos y no estaban cumpliendo, pero entonces era la discusión, no, pero no me ponga 0, mire que yo estoy ya implementándolo, deme 2 y tal, y se volviera una discusión del puntaje, ¿cierto? No se volvía una discusión del riesgo como tal. Cuando descubrimos eso, pues nos dimos cuenta que estábamos creando un sistema que al principio nos dio muchos beneficios, pero después se volvió perverso y se volvió en contra nuestra, ¿cierto? Porque nadie se había sacado en la auditoría anterior o en la inspección anterior 93 puntos y en esta nueva, porque venía alguien nuevo y encontraba cosas que la anterior persona no había visto, y entonces le decía, oiga, todo muy bien, pero entonces su puntaje ya no es 93, sino 91. La discusión se quedaba en esos 2 puntos, de por qué me bajó los 2 puntos y no en, oiga, es que realmente lo que yo encontré es un riesgo de verdad, y después decidimos quitar el sistema de puntajes e inventarnos un sistema diferente para que la discusión fuera en lo real, en lo fundamental, que es el riesgo, y no cómo hago yo para cumplir, ¿cierto? Simplemente por cumplir y por ganarme los puntos. Entonces, lo mismo sucede con esto. Acá la invitación y cada día estamos más cercanos es que tenemos que estar hablando las áreas de riesgos con las áreas de auditoría, ¿cierto? Y tener un norte común. Perfecto, Carlos Mauricio, porque además esto se convierte en un tema estratégico. Y el fin último, el fin superior el propósito superior debe ser ese. Estoy completamente de acuerdo contigo en que cada uno, en cada isla quiere sustentar su triunfo, si ganó o no ganó frente a lo que tiene planificado, pero el propósito principal debe ser que la organización marche por los mejores caminos. Se vuelve hasta un tema de orden financiero, la eficacia de los controles, porque al final del día, y me devuelvo un poquito a lo que hablábamos hace unos minutos, si hay tantos sistemas de gestión particularmente, en donde cada uno tiene controles, pero cada uno de los controles cuestan un dinero,
y tenemos a veces el mismo control pagado 5 veces para nutrir o para surtir más bien cada uno de los sistemas de gestión que tenga una compañía, cuando una buena medición llevaría a la optimización financiera de ese mismo control. O sea, que un control sea muy eficaz y nos sirva para diferentes sistemas que necesitamos controlar. Mencionabas hace unos instantes que deben participar tanto unos y otros en el tema de los planes. Entonces, no es que por ser auditor interno, y aquí agradezco mucho la participación de todos las personas que nos acompañan con sus conceptos nuevamente, no es porque un auditor interno participe en la planificación pierda su independencia, igual un gestor de riesgos. Pero ¿cómo llevar, Carlos, a hacer equipo entre ese equipo planificador de lo estratégico, de la operación, de la auditoría y de la gestión de riesgos para también caminar en un modelo ganador, que es el tema de gobierno, riesgo y cumplimiento? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia? ¿Qué nos compartes? Porque ese parece ser un camino ideal, pero ajá. Sí, el sistema de gestión, gobernanza, riesgo y cumplimiento, ¿cierto? Pues es el tender los puentes, ¿cierto? Entre las áreas para remar, insisto, lo he utilizado varias veces, hacia el mismo lado. Y ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No se puede, porque también he visto organizaciones donde llaman al auditor para todo. Es más, el auditor tiene voto en las decisiones. Eso es. Una vez me encontré en una empresa, ¿cierto? El auditor siendo parte del comité de crédito. No, a ver, el auditor tiene que ayudar a definir las políticas de crédito, tiene que ayudar a definir cuáles son los procedimientos para otorgar un crédito, pero él no puede estar dentro del comité de crédito, ¿cierto? Porque ahí sí se está volviendo parte de la administración. Entonces, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, ¿qué sucede? Hay que tender esos puentes, hay que tender esos objetivos estratégicos compartidos por toda la organización, que se genere una cultura de riesgos y de gobernanza dentro de la organización, que permita que cada uno en su rol, porque es que el modelo de las 3 líneas, y regreso a él, ¿cierto? Es que sí muestra los 3 roles separados, ¿cierto? Son juntos pero no revueltos. Y cada uno tiene un rol específico, un rol importante, ¿cierto? Con sus responsabilidades, y tiene que presentar informes, y tiene que responder por su gestión. Tampoco es de que nos volvemos todos hermanitos cogidos de la mano y entonces todo, no, cada uno es responsable y tiene sus fronteras dentro de esos roles que le fueron adjudicados. Pero tiene que existir esa cohesión para ir hacia el mismo lado, pero cada uno cumpliendo ese rol. Y es bien difícil marcar esas diferencias. Yo lo veo que es algo similar que le sucede con la educación con los hijos. El marcar, el querer tener una cercanía con los hijos sin perder la autoridad o el rol padre-hijo, ¿cierto? A veces vemos gente que se confunde. Entonces vemos, sin criticar a nadie, ¿cierto? Pero vemos el hijo que chancea con el papá y malas palabras y como si fuera su par. Y pues qué bueno, qué buena relación, qué buena confianza, pero es que uno es papá y el papá va a tener que en algún momento decirle no, el amigo no le dice a uno no, ¿cierto? Pues el papá tiene en algunos momentos decirle que no. Lo mismo sucede con esto, es un modelo que no hay reglas escritas que uno diga hay que seguir 1, 2, 3, ¿cierto? Se va construyendo, es un tema de confianza. Ahí lo importante es tener claro cuáles son los roles y objetivos de cada una de las áreas
y que buscamos el bien común, pero no, ni le voy a alcahuetear y hago otro símil con una mala interpretación que hemos tenido de lo que es trabajo en equipo. Trabajo en equipo es que todos cumplamos con nuestro rol para sacar adelante la tarea que nos han sido asignada. Trabajo en equipo no es que si somos 4 y hay uno que es medio vago, entonces los 3 lo apoyemos siempre, porque es que no, es que somos un equipo y somos una familia y tenemos que salir adelante. Está muy bien una vez si ese miembro del equipo tiene algún problema, está enfermo, tiene que estudiar para un parcial, en un momento dado, pero si se vuelve un tema rutinario, pues eso no es trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo es de doble vía, de nosotros 3 con esa persona que necesita una ayuda y de esa persona que necesita una ayuda con nosotros, no se puede recostar. Entonces, a veces nos han generado ciertas convicciones que no son tan ciertas en eso de que, oiga, no me puedo hablar con el auditor, pero tampoco el auditor me puede alcahuetear todas las locuras que yo quiera hacer porque, no, es que lo importante es la compañía. El auditor habrá momentos donde tiene que decir, qué pena, pero eso no se hace. Lo hemos hablado en otros conversatorios con el tema de cumplimiento legal. Pues es que el cumplimiento legal es mandatorio y no se vale de que sí, pero es que si no hacemos eso, pues es que vamos a aumentar la rentabilidad 3 puntos. Qué bueno aumentar la rentabilidad 3 puntos, pero no podemos dejar de cumplir la norma. Sorry, lo siento. Pero es que lo importante es que usted no está comprometido con la empresa. Estoy comprometido con la empresa. Y estar comprometido con la empresa es asegurarme que no voy a tener una sanción que puede llegar al cierre de la misma. Entonces, habrá que buscar alguna forma, y ahí me vuelvo al tema del rol del auditor. No se vale que el auditor solo diga, no se puede, sino que, oiga, mire a ver si basado en su experiencia y con el problema que le están colocando, si logra encontrar alguna solución o alguna forma de poder hacer las cosas cumpliendo los dos objetivos. Qué rico ganar esos 3 puntos más de rentabilidad, pero siempre y cuando cumpliendo con la ley. Pero fíjense que ahí está claramente definido el rol. No voy a decir que esté bien, pero las áreas de producción y ventas, pues quieren mejorar la rentabilidad del negocio, ¿cierto? Y por eso es que existe la auditoría, porque a veces tenemos que trancar a esas áreas. Yo lo digo y saben, en una empresa que yo trabajé que se lo decía abiertamente, cuando teníamos estas discusiones de que yo no dejaba hacer cosas. Decía, es que está perfecto que los comerciales vengan con ideas innovadoras y sacadas de la caja, ¿cierto? Muchas desafortunadamente pues no se van a poder llevar a la práctica porque precisamente generan ese tipo de incumplimientos, pero es que por eso son los comerciales y por eso mi rol desde gestión de riesgos era controlar. ¿Qué tal yo como gestión de riesgos, ¿cierto? Haciendo de comercial y el de comercial supuestamente trancando desde el área de gestión de riesgos. Entonces, cada uno tiene su rol, ¿cierto? Cada uno tiene ese objetivo y el complemento es el que hace el engranaje perfecto en la compañía. Muy válido, porque cuando hablas de tender esos puentes entre las diferentes áreas y las diferentes líneas, sí es un hilo muy delgado. Es un hilo muy delgado y muy flexible en el mejor de los sentidos. Estirará o se comprimirá tanto como cada uno pueda. Quien tiene la responsabilidad de dirigir una organización tiene eso que tú dices, el tema del mercado, el tema del comercial, de ser avesado, de ser apostador. Por eso son exitosas las organizaciones. Cuando a alguien lo nombran para dirigir una organización, una ensambladora de vehículos, y viene, por ejemplo, de ser el director general de una cervecera, no es porque haya hecho su carrera en ambos escenarios, sino porque tiene ese espíritu de apostador, de líder, de jugársela,
para ser exitoso, pero ahí es donde justamente está ese equilibrio de quienes deben agregar valor para controlar, le hace auditoría interna, le hace gestión de riesgos, para entregar esa información de calidad a ese apostador y a ese jugador, para que logre las metas, claro, sin olvidarse de ese tema de cumplimiento. Porque muchas veces, y esas sí son experiencias y heridas del pasado, que uno como director o gerente de una organización se entera que algo se hizo mal cuando viene un requerimiento de una organización a contarle que su empresa que dirige está infringiendo o infringió una norma. Y entonces uno dice, bueno, ¿y en dónde están todos los demás que me acompañaban en este paseo de levantar la mano y decir, aquí hay un riesgo o aquí hay una condición que puede ser exitosísima hoy o tener unos niveles unos indicadores financieros excelentes, pero nos está poniendo en riesgo y puede salir mucha más cara la cura que la enfermedad? Entonces, definitivamente sí es tender esos puentes dentro de esos roles y poder tener la varita mágica para alinearlos y que cumplan y que todos trabajen en pos de cumplir los objetivos de la organización. No hay otro objetivo que ese. Muy bien, son las 6 de la tarde y aquí es donde el doctor Vanegas abría un espacio para todos los que nos acompañan. Si hay preguntas, complementos, disensos, aportes que nos enriquezcan a todos en este ejercicio que hemos caminado en esta hora. Experiencias o anécdotas, porque a veces de ahí aprendemos muchísimo. Solo uno a la vez. No están hoy, creo que estén en un oído con nosotros y otro en el partido. Bueno, alguien que nos cuente cómo va el partido, pues se vale entonces. Jan. Pero bueno. Jan tampoco está, ¿no? Carlos se fue a celebrar. Mira, siguiendo, mientras que se rompe la timidez, ¿cierto? Hay que romper como sea, ¿cierto? Hay que buscar la forma de romper esa brecha que hay entre las áreas, ¿cierto? Muchas veces, como les digo, el área de control interno va simplemente a buscar si se cumplió o no se cumplió con lo que está en el procedimiento o la eficacia del control, ¿cierto? Y deberían buscar ser mucho más propositivos. Es más, qué rico sería que las áreas pudieran ver a la auditoría como, oiga, qué bueno, va a venir alguien a revisarme y a encontrarme áreas de oportunidad. Ese sería el mundo. Para mí, eso debería ser el reto del auditor, de que lo espere y no que sea el dolor de cabeza. Porque además siempre va a haber esa confrontación y si no hay la madurez entre la alta dirección o entre el dueño del proceso y el área de auditoría, de pues que si hay problemas, pues hay problemas. Si hay un hallazgo, pues veamos a ver cómo lo podemos solucionar, ¿cierto? Y por qué sucedió y qué podemos aprender de ese hallazgo. Y pues si toca tomar medidas correctivas, tomamos las medidas correctivas. Pero qué bueno, ¿cierto? Es como cuando voy a una instalación, a una fábrica y me da por decirles, venga, hagamos una prueba de un sistema, de cualquier sistema, no sé, un detector de humo y no funciona, ¿cierto? Y todo el mundo empieza a paniquear y digo, oiga, no, qué bueno que encontramos que no funcionó, algo dentro del sistema no está adecuado, ¿cierto? Qué bueno que se dieron cuenta porque yo fui inquieto y me dio por hacer la prueba y no porque un incendio de verdad nos acabó la fábrica. Entonces, lo mismo, qué bueno que el auditor encuentre que hay un procedimiento que está mal implementado
mal entendido o se dejó de hacer, ¿cierto? Lo descubra en ese momento y no lo descubramos después de que tuvimos o un escándalo o una pérdida financiera o un problema legal, ¿cierto? Entonces hay que también educar a la gente de que, oiga, qué bueno es que el médico me diagnostique cuando todavía estoy vivo, ¿cierto? Y me pueda dar los medicamentos para que yo me pueda curar y no que sea el médico en la autopsia donde diga por qué me morí. Ese es un reto y es un reto de cultura que tiene que venir desde la alta gerencia, porque también muchas veces la alta gerencia, ante un informe de auditoría, lo que busca es culpables, si es que no busca cabezas. Sí, ese tema de cultura definitivamente debe venir desde arriba y debe propiciarse. Tal vez esa sería la forma adecuada de propiciar eso que tú estás mencionando, que realmente quienes tienen los ojos o quienes ven con ojos nuevos la realidad comercial, operativa, financiera de la organización, se les entienda y se les reciba como un agregador de valor, como alguien que viene no a la casa de un hallazgo, sino que viene a encontrar una oportunidad para mejorar en beneficio de todos, pero sin duda debe ser esa el punto de partida, que sea la alta dirección quien propicie ese rol de quienes están ayudando a construir. Porque muchas veces, y volviendo un poco a ese tema de las auditorías de los sistemas de gestión, que yo he considerado siempre que los sistemas de gestión deben ser una herramienta valiosísima también para aportar en el conocimiento y en el mejoramiento de las organizaciones. Pero no sé en los otros países, pero en el nuestro en un alto porcentaje se trabaja en los sistemas de gestión un mesecito antes de la auditoría que venga. Y el director general o el gerente casi que lo que hacen es aprenderse un libreto para la auditoría, pero la persona que lidera ese sistema de gestión no tiene participación por lo menos en la elaboración de la planeación de la organización, siendo que allí hay una gran cantidad de conocimiento y de conocer los detalles a veces pequeños, pero que pueden significar una fisura muy importante en la organización. ¿Cómo crees tú, Mauricio, que hay que hacer para hacer ese exorcismo o esa transfusión para que los líderes empiecen a generar esa cultura, por lo menos en el medio nuestro, de que sean vistos con esos ojos, de que realmente le den el empoderamiento para agregar valor? Es que esa es la palabra clave, Carlos. Agregar valor. La organización debe ver el área de auditoría que le agrega valor. Pero cuando yo veo que cuando el proceso de auditoría no le agrega valor real, ¿cierto? O así se lo agregue, pero no lo sabe mostrar. Porque a veces, yo no sé si ustedes han visto, hoy en día, afortunadamente, los auditores están trabajando muchísimo en los temas de cómo presentar los informes, cómo trabajar en comunicar las ideas. Porque es que a veces eran perversos en la forma como entregaban los informes y la misma, llegó el auditor a presentar el informe ante el director general, ¿cierto? Y eso era toda una parafernalia, pues no. Entonces, tiene que realmente el mismo auditor encargarse de demostrarle a la organización que le agrega valor y la administración hacerle eco a eso y difundir que es importante, pero ese difundir que sea realmente genuino, porque a veces sucede que el director dice, sí, es que es muy importante que ustedes estén acá y tal y esto, cuando las 51 semanas anteriores, ¿cierto? Cada vez que le hablaban un tema es que no se puede por auditoría, eso no les pare bola. Sucede, ¿cierto? Esto es un tema de coherencia y de estar permanentemente fomentando la cultura
de ambos lados, de cumplimiento, de lo importante de la auditoría, de la responsabilidad, porque además eso es lo otro, no es en Colombia, de chiquitos nosotros jugábamos un juego que era a que te cojo ratón, a que no gato ladrón. No somos enemigos, no es gato y ratón, ¿cierto? Somos áreas diferentes, con roles diferentes, con un mismo objetivo, ¿cierto? Pero a veces también la organización manda mensajes perversos, como digo, 51 semanas diciendo que no importa la auditoría, que lo que importa son los resultados, tal, y la semana de la auditoría, ahí sí empiezo a decir que es muy importante. Pues eso no genera una cultura real de gestión de riesgos. Muy bien, Carlos Mauricio. Yo creo que hasta aquí hemos hecho un esfuerzo por conversar alrededor del tema muy importante de esa mirada que, insisto, deben juntar y deben cerrar esas brechas entre unos y otros buscando el cumplimiento del objetivo y ese propósito superior que es el beneficio de las organizaciones. Sí, No sé si hay... aunque habíamos planeado parte de este conversatorio tratar de manejarlo con figuras antagónicas, pues ni Carlos ni yo pues pensamos es que tenemos que propender desde el principio en que haya un acercamiento y un trabajo en equipo muy fuerte entre las tres líneas. E insisto, por eso las líneas horizontales dentro del nuevo modelo de tres líneas del 2020 es tan importante. Y uno cree que las diferencias son sutiles y tienen, cuando uno empieza a analizarlas y a trabajarlas y cuando uno da charlas sobre el tema, cada vez se da cuenta que esos cambios fueron demasiado de fondo. El tema de cambiar de funciones a roles, el tema de no solo las relaciones verticales, sino las relaciones horizontales, el quitarle el de defensa, la forma de las responsabilidades de cada una de las tres líneas, me parece que es el esquema adecuado y ha sido un proceso. Esto no salió, pues lo que les digo, si el esquema de las tres líneas de defensa del 2003 ya era bueno, porque ya sí hablaba, oiga, tenemos que tener que, si el encargado de hacer cumplir o la primera línea de defensa es la operación, la segunda la administración, la tercera la auditoría, ya era muy buen sistema, ¿cierto? Con estas modificaciones que le hicieron, pues fue una evolución de 8 años, ¿cierto? Que nos lleva a otro nivel y tendremos que estar modificando todo nuestro pensamiento para adaptarnos a él, pero es la forma de trabajar. Y yo se lo digo a mis amigos aseguradores, ¿cierto? Oiga, pues, digamos, en el tema de intermediación de seguros, ¿usted ha hablado alguna vez con el auditor de su asegurado? Para que le cuente qué es lo que le preocupa, a ver si son los mismos riesgos a los que está supuestamente siendo trasladados a usted. O de pronto hay otros riesgos que no. ¿Cierto? Y son conversaciones que el broker de seguros normalmente no habla, es que ni se le ocurre. Es más, de pronto en la empresa ni le dan la cabida o la cita para que hable con el auditor porque no le encuentran ese match, ¿cierto? Y el intermediario de seguros, que es el encargado de ayudarle a la empresa a transferir los riesgos de acuerdo con la información que le ha dado su asegurado, pues le falta una fuente de información muy importante que es precisamente ese auditor, ¿cierto? A veces a través de los equipos de auditoría uno encuentra materialización de riesgos que no fueron informados a la aseguradora y no fueron cobrados, pero precisamente porque hay ese rompimiento entre las áreas. Y transferencia es un pedacito, ¿cierto?, de todo el sistema de gestión de riesgos. Pero eso que acabas de tocar yo creo que da para uno o más charlas en estos jueves que venimos trabajando, porque en gran porcentaje a veces la gente se tranquiliza con que
yo tengo realizada una transferencia, como si eso fuera el mundo ideal, y lo acabas de mencionar. Entonces es apenas un pedacito pequeño del tema de la gestión de riesgos y de lo que implica también la contratación de los seguros, que en eso sí sé que tienes una experiencia muy extensa de uno y otro lado. Y ahí en esa contratación se cometen errores. Lo que acabas de mencionar, a veces el intermediario no mira cómo realmente está gestionando los riesgos su asegurado, y que eso sería una parte fundamental para que él también pudiera hacer esa labor de asesor de confianza de la organización. Pero ese tema del aseguramiento y de la transferencia, particularmente en el aseguramiento, creo que es un tema bien extenso y bien profundo, que no se mire como que es la única forma, porque en muchas organizaciones, cuando se empieza a hablar de gestión de riesgos, alguien levanta la mano y dice, yo tengo una póliza de seguros y yo estoy muy bien asegurado. Y el seguro es por si todo lo que yo planeé no me funciona. Es mi última línea, mi última línea, ¿cierto? Pero a veces la colocan de primero, ¿cierto? Ah, no, que hay un problema que... miren a ver, revise las pólizas. No, espérese un momentico, mira a ver qué controles puede hacer anteriores, ya sea preventivos, ¿cierto? O de control o detectivos para manejar esa gestión de riesgos. Pero el seguro no es esto, y yo creo que como tú bien lo dices, es un conversatorio que tenemos que hacer, porque tristemente la gente piensa que los seguros son la panacea, y el mejor seguro que uno puede contratar es el que no se utiliza. O si no, piensen en el seguro de vida. ¿Quién de ustedes contrata un seguro de vida o la empresa les da un seguro de vida por 20 salarios? Y entonces dice, bueno, entonces ya como estoy asegurado, puedo comer mal, no voy a seguir mi tratamiento médico, no voy a hacer ejercicio, no voy a hacer chequeo ejecutivo, etcétera, etcétera. Pues no, nadie quiere utilizar su seguro de vida. Pero muchas empresas piensan que ante un problema, ¿cierto? Y un riesgo que está latente, pues la solución es contratar el seguro. Qué bueno que lo contraten, pero insisto, es por si todo lo demás que estaba en mi haber, ¿cierto? Falló. No es que se dejó, falló por alguna razón, ¿cierto? Pero cuando uno hace análisis de eventos materializados, encuentra que precisamente hubo una serie de fallas consecutivas, ¿cierto? Que fueron los que dejaron hacer que ese riesgo se materializara. Si yo cada vez puedo controlar para que esos controles que yo tenga, ¿cierto? Sean efectivos, pues la probabilidad que se me materialice el riesgo, pues se tiende a cero. Muy bien. Carlos Mauricio, una vez más, Dios le pague por su generosidad, por estar acompañándonos todo este tiempo y lo que hemos podido compartir de manera profesional. A todos los demás asistentes que hoy estuvieron muy callados, un Dios les pague. Muchas gracias por acompañarnos, por sus aportes, y la invitación una vez más a que nos acompañen a otros 18 años o 36 años más o 54 años más. Mentiras, yo creo que hasta allá no alcanza la generosidad de Dios, pero sí que lo haces muy bien, Carlos Mauricio, y que es el tema de sembrar ese evangelio alrededor de esto para que las organizaciones, quienes las dirigen y quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, estén acompañados, sepan a qué se exponen y puedan tomar la decisión o de intervenirlos o de dejar que sea lo que Dios quiera, como mucha gente dice. Pero sí es importante saber a qué se expone. Mil y mil gracias de nuevo a todos y nos vemos, Dios mediante, los días el jueves, con un tema que va muy de la mano, que es el tema de cumplimiento, que es el tema de herramientas y de los normogramas y demás cosas que también hacen parte
de ese adecuado control y administración de las organizaciones. Bueno, una feliz noche y muchas gracias. Y espero que haya ganado Colombia. No sabemos, no nos han querido ni contar. Quedó 0-0. 0-0.